Bueno, estoy conversando con el doctor Montori y le quiero hacer una pregunta muy directa. Primero, creo que hay una película que le quiero comentar, pero antes, dos enfermedades que también tienen que ver mucho con las decisiones compartidas. El Parkinson, el Alzheimer. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cómo llegar a una conclusión certera, incluso cuando el paciente ya ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando con él? Sí, son situaciones muy complicadas, porque las decisiones compartidas no solamente en ese caso son con el paciente, sino en algún momento con el familiar. Claro. Y muchos, como escuchamos al señor Isola decir, muchas familias son disfuncionales. Y en esas situaciones uno se da cuenta de los cañones que existen en separación entre un familiar y otro, y cuando uno comienza a declinar de punto de vista intelectual, la otra persona comienza a asumir el rol de cuidador, comienza a asumir el rol de que toma decisiones, y quizá no logra establecer con claridad cuáles eran las preferencias que tenía el paciente. Esa es una situación muy complicada. Pero las dos situaciones... Pero y cuando el paciente, como usted dice, que encima ya no tiene las facultades para decidir... No, pero así no comienza, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante en esas enfermedades, en cualquier enfermedad crónica, es la situación de continuidad. Entonces, cuando uno tiene una relación médico-paciente de calidad, uno puede mantenerla en el tiempo. Y ese médico logra entender a ese paciente y tener las conversaciones difíciles que le permitan después, cuando el paciente no pueda participar, trabajar en su mejor interés. Pero si uno está en un sistema en el cual el paciente y el médico no tienen continuidad, esa situación no se va a dar, y entonces uno comienza a tener las insatisfacciones que le da tener que improvisar con un paciente que uno nunca conoció. ¿Qué niveles de reflexión ética la que debe tener usted, ¿no?, a la hora de dar este tipo de decisiones compartidas? Y eso es una de las cosas tan simpáticas de lo que viene esta semana. De lunes al miércoles van a haber 200 gentes que vienen de todas partes del mundo. El Centro de Convenciones del Colegio Médico se van a juntar para discutir esos temas, no solamente en cuanto a lo que... ¿Solo médicos? No. ¿Pueden ir familiares? ¿Pueden ir pacientes? Es porque la idea es, el equipo médico de hoy no solamente incluye médicos y enfermeras y personal de salud, pero requiere la participación activa de los pacientes, requiere la participación activa de los cuidadores. Y entonces, cuando uno reflexiona sobre la investigación científica, sobre cómo tomar decisiones, tiene que reflexionarlas con todo el equipo que va a tomar esas decisiones. Pacientes, médicos, enfermeras, hay psicólogos que trabajan en el tema de comunicación, y como digo, 200 expertos mundiales que se reúnen en el Perú por primera vez en el hemisferio sur a discutir este tema. Me parece importantísimo, ya era hora. ¿Qué pasa con los niños? Le quería mencionar esta película que en inglés es My Sister's Keeper y en español se llama La decisión más difícil. Es la historia de una niña que demanda a su madre porque ella ha donado un riñón a su hermanita que tiene cáncer, ¿no es cierto?, que tiene leucemia, creo, básicamente, pero ella en un momento se cansa, es una pequeña, no tiene más de 11 años, y en un momento se cansa y ella misma demanda a su madre y le dice, ya no puedo más, ya te di un riñón, me están pinchando todo el tiempo, me están haciendo exámenes constantemente, y es una película, no sé si usted la ha visto, pero que no solo hace hincapié en los derechos del paciente. A mí me llamó la atención porque se traslada al paciente niño, que encima muchas veces ni siquiera es considerado. El niño no sabe, yo que soy adulto, yo soy la mamá, yo soy la tía, usted es el doctor reputado, usted va a decidir. Entonces la niñita está ahí entre inyecciones, tubos, diciendo, por Dios, sáquenme de aquí, y nadie le escucha. ¿Qué reflexión le merecen los niños pacientes? Primero es que el enfermo en general y el niño enfermo en particular es extremadamente vulnerable. Así que se requiere todas las protecciones que uno le pueda ofrecer. Lo segundo es que en esas situaciones tan difíciles la ficción no logra exceder la realidad. Muchos niños en todas partes del mundo sufren de situaciones en las cuales son víctimas del sistema de salud en lugar de ser el objetivo del sistema de salud. Y en tercer lugar, lo que diría es que en este congreso, una de las cosas que vamos a discutir, hay todo un capítulo para toma de decisiones compartidas en pediatría, en atención de niños, porque no hay
Si uno busca en la literatura científica, hay muy poca información sobre ese tema. Entonces es un campo que recién está saliendo, se está ventilando, y que es importantísimo para evitar el abuso del que es más vulnerable. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para los televidentes que tienen un paciente niño y un paciente anciano, que creo son los extremos, como usted los acaba de llamar, los pacientes vulnerables, ¿no? Los que a veces ya no pueden contestar, no pueden responder, están simplemente echados en la cama y uno se pregunta, ¿tenemos nosotros el derecho a tomar esas decisiones? ¿Qué les recomienda? Yo primero recomendaría que si uno tiene un familiar que está en riesgo de ser alguien que está en esa situación, conversen hoy, lleguen a conocerlo hoy, para que el día que no puedan ellos hablar, uno no tenga la duda de qué le hubiera gustado a papá, qué le hubiera gustado a mamá, ¿no es cierto? Lo segundo sería tratar de establecer una relación médico-paciente saludable. Busquen un médico que esté dispuesto a sentarse cuando hable con usted, que esté dispuesto a escucharlo cuando hable con usted, que esté dispuesto a presentarle opciones y a preguntarle, ¿y usted qué le parece? ¿Y usted qué haría? ¿Qué le gustaría hacer? Y que lo acompañe a uno en este camino, que es el camino de la enfermedad, que es muy solitario. Y si uno tiene que hacerlo solo, sin su médico, sin alguien que esté preparado a cuidarlo, es peor. Y por supuesto le recomiendo a los pacientes que siempre pregunten, porque a veces recibimos medicinas y nunca preguntamos y cuáles van a ser los efectos, cómo me voy a sentir y qué va a pasar con mi cuerpo, cómo van a quedar mis riñones, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene que poder decirle, un momento, y hacer las preguntas que uno... Y a veces uno está tan nervioso que uno no puede hacer las preguntas. Sí, eso. Entonces traiga usted un familiar que apunte y tenga usted un familiar que pueda hacer las preguntas. Eso puede ser... ¿Recomienda eso siempre ir con un familiar Nosotros más sereno? Nosotros hicimos un estudio en el hospital donde yo trabajo en Estados Unidos y los pacientes que vienen con un familiar reciben mejor atención que los que van solos. Qué interesante. Buen consejo. Claro, porque el que acompaña está más sereno, está oyendo, está menos nervioso, está escuchando. Y pregunta las cosas que... me olvidé de preguntar esto, me olvidé de preguntar lo otro. En este caso nada se olvida porque hay alguien que está bien preparado para hacer esas preguntas. Buen consejo, doctor. Y lo felicito, doctor Montori, por tocar este tema, porque de verdad creo que ahora que está tan avanzada y que hay tanta tecnología y que hay tanta medicina, nosotros tenemos derecho a reflexionar con el médico lo que van a hacer con nuestro cuerpo. Nosotros nos podemos sentir muy orgullosos de la tecnología médica en el Perú, pero me gustaría que lo que más nos sintiéramos orgullosos es de que podemos rescatar y respetar al paciente mientras seguimos en nuestro progreso. Y esa es la oportunidad que esperamos rescatar en el Congreso esta semana. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Encantada de conocerlo. Ha sido el doctor Víctor Montori Tudela. Este congreso es el 7º Congreso Internacional de Toma de Decisiones Compartidas. Se va a llevar a cabo entre el 17 y 19 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Por supuesto, toda la información está no solo en el Colegio Médico, sino en una página, no les voy a decir la dirección, la voy a colgar en el Facebook del programa para que todos los interesados, pacientes, familiares, médicos, enfermeras, personal médico que quiera participar de este congreso pueda asistir. Les agradezco mucho por la sintonía, por la compañía, y creo que era valiosísimo escuchar al doctor Montori. Este tema normalmente no se habla y, como él lo ha dicho, tenemos derecho a preguntar, a reflexionar, a pedirle al médico una decisión compartida, porque al final es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es nuestra salud. Hasta mañana, que descansen bien. Chao.